Bueno, la motivación nos dice que son ciertas pautas que las incorpora la tipología de deficiencias motivacionales. Es decir, que dichos criterios a la inexistencia, insuficiencia o la inapariencia, cuando la argumentación jurídica incurre en algún tipo de vicio motivacional, como lo son la incoherencia, la inatinencia, la incongruencia, la incomprensibilidad, el alcance de la garantía de la motivación. Claro, pues la Corte ha establecido que es un estado constitucional de legalidad en las decisiones estatales, en que no solo depende de quien las toma, sino también porque las hace, ya sea todo este órgano político que no solo tiene el deber de ceñir sus actos de competencia y procedimientos jurídicamente establecidos, es decir, la legitimidad y la formalidad. La motivación nos dice que de un acto de la autoridad pública es una expresión oral o escrita con un razonamiento en el que la autoridad busca justificar todo un acto. También la motivación puede alcanzar diversos grados de calidad, puede ser de mejor a peor. Sin embargo, se ha señalado por la Corte que los órganos del poder público tienen un deber de desarrollar de la mejor manera la argumentación, así apoyando sus decisiones. De ahí todo acto del poder público debe contar con una motivación correcta, en el sentido que toda decisión de las autoridades debe basarse en una fundamentación normativa correcta, entendida así para alcanzar una argumentación más conforme al derecho. Una fundamentación fáctica correcta entendida como una argumentación posible conforme a los hechos. Además de ello, podemos hablar que a través del derecho de dicho ideal debe serse promovido como un pilar de la cultura jurídica por la sociedad en su conjunto, en el sentido de un ordenamiento jurídico que se establece muchas consecuencias cuando una motivación es incorrecta conforme al derecho, como por ejemplo en los casos de error de interpretación y aplicación de normas jurídicas, conforme a los hechos, por ejemplo en los casos de errores de valoración de la prueba. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la garantía de motivación por sí sola, no solo la asegura a las personas que tengan decisiones de autoridad públicas y que cuenten con motivación correcta conforme al derecho y conforme a los hechos, sino que tenga una motivación suficiente para que el derecho al debido proceso y dicho test nos dice que es algo consistente casi para la verificación de una motivación bajo un examen que debe contener 3 parámetros, tanto la razonabilidad lógica, la comprensibilidad, que es una manera que se incumple en alguno de ellos al concluir cierta garantía de motivación que ha sido transgredida. La primera cita se puede decir que la coherencia entre las premisas y las conclusiones está la decisión. La segunda cita, en cambio, incluye los parámetros de la lógica de la existencia, de no estar en contraria a la Constitución ni a la ley. Hay 3 tipos básicos de la deficiencia motivacional. La una es la existencia, la insuficiencia y la apariencia, por lo que todo cargo de vulneración de la garantía de motivación puede corresponder a alguno de estos tipos básicos. La inasistencia. Se puede decir que es una argumentación jurídica inexistente dada respectiva decisión que se carece en totalmente la fundamentación normativa y la fundamentación fáctica. Por otro lado, la insuficiencia es una argumentación que es insuficiente cuando la respectiva decisión cuenta con alguna fundamentación normativa y alguna fundamentación fáctica, pero alguna de ellas es insuficiente, por lo que no cumple con el correspondiente estándar de la suficiencia. En lo referente a la apariencia, es una argumentación jurídica que es aparente, cuando es a primera vista, cuando cuenta con una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente, pero algunas de ellas es que en realidad inexiste o insuficiente porque está afectada por algún tipo de vicio motivacional. La incoherencia, en cambio, es una fundamentación que puede lucirse insuficiente,
pero alguna de sus partes podría verse visible de la incoherencia y por lo tanto la suficiencia motivacional podría ser solo aparente, pues los enunciados incoherentes no sirven para fundamentar una decisión. Inatinencia implica que una argumentación jurídica es aparente, es decir, que se vulnera la garantía de la motivación, solamente si ha dejado de lado las razones inatinentes que quedan, en otras que se configura como una argumentación jurídica suficiente. Incongruente. Una argumentación jurídica puede lucir incongruente, pero alguna de estas se podría estar viciada a la incongruencia, tanto con el debate judicial y por lo tanto la suficiencia motivacional, que podría ser solo aparente, pues las respuestas incongruentes a los problemas jurídicos del caso no sirve para fundamentar una decisión. En cambio, se puede decir que motivar es llegar a la decisión tomada, probablemente proporcionando una argumentación, ya sea convincente, indicado un bien fundado, las opciones por el juez que las efectúa, que está legal, racionalmente justificada sobre la base de aquellos elementos que los puede justificar. Muchas gracias.